Algunos autores cristianos coinciden en el hecho de que la pregunta más importante que como seres humanos tenemos que hacernos es para nosotros, ¿quién es Dios? Y es que la respuesta a esa pregunta determina todo acerca de nuestra vida. Pues su palabra nos permite conocer quién es Él. Y hay una historia muy especial de un encuentro entre un gran hombre y Dios, que se convertiría en ese gran hombre gracias a su conocimiento de Dios. Acompáñanos en la historia de hoy para comprender cómo es que el conocimiento de Dios va a determinar e impactar profundamente nuestras vidas. Todos tenemos una idea acerca de quién es Dios. Lo que importa es qué tal es esa idea que tú tienes acerca de Él, que tú y yo tenemos acerca de Él. Y como decía en la introducción, la respuesta más importante de nuestra vida es a la pregunta ¿quién es Dios para ti y para mí? Por eso, el día de hoy queremos compartir la historia de Moisés en su encuentro con Dios. Porque esa historia ilustra, ejemplifica de una manera muy apropiada el proceso de preguntarnos quién es Dios y la respuesta que podemos encontrar acerca de quién es Él. No quiero decir que esa respuesta sea la única, pero sí es una respuesta que nos permite encaminarnos hacia ese viaje que nos permitirá saber quién es Dios, conocerlo a Él y hacernos una idea más clara, más real de quién es Él. Entendiendo que por más de que nos esforcemos, la verdad es que vamos a llegar a un límite en nuestro conocimiento de Dios, porque Dios es incomprensible en sí mismo, Él es insondable, Él es alguien que supera todo nuestro entendimiento, porque su sabiduría y conocimiento son infinitos. En cambio, nuestro conocimiento y nuestras capacidades son finitas. Sin embargo, Dios ha querido revelarse a nosotros y lo hace a través de su palabra. Y a través de ella podemos conocer quién es Él, o por lo menos aquello que Él ha querido revelarnos a nosotros acerca de Él. Pues Moisés, en medio de su vida cotidiana, de su diario vivir, mientras era pastor de las ovejas de su suegro y estaba en el desierto, se encontró en un momento con algo que llamó su atención. Era una zarza ardiente, una zarza que a pesar de que ardía continuamente no se consumía. Eso llamó su atención, él quiso acercarse en ese momento y Éxodo capítulo 3 nos narra esta historia y nos dice que cuando Dios vio que había captado la atención de Moisés y que él se estaba acercando, Dios le habló a Moisés. Y en medio de su diálogo, pues Dios llamó a Moisés a hacer una obra muy importante para el pueblo israelita y para él. Era cumplir el plan de Dios porque el momento en el que su plan debía cumplirse ya había llegado. Ellos tenían que salir, el pueblo israelita tenía que salir de Egipto y para eso Dios estaba llamando en ese momento a Moisés para que él fuera quien liderara ese proyecto tan grande y tan significativo para la historia israelita y para el mundo entero. Pues cuando Dios le dijo a Moisés cuál era su plan y le llamó a ir a la tierra de Egipto y presentarse a Faraón para que le pidiera a Faraón que dejara salir a su pueblo para que adorara a su Dios. Moisés hace unas preguntas en torno a ese llamado. Pues en medio del diálogo entre Dios y Moisés, Moisés le hace una pregunta muy importante a Dios. Le dice que qué pasaría cuando él llegara y se presentara ante los ancianos del pueblo israelita en Egipto y les dijera que su Dios, el Dios de Israel, se le había presentado y le había dicho que fuera a verlos. Y él le dijo a Dios, ¿qué tal si me preguntan cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo qué les voy a decir? Y Dios en ese momento de una manera muy hermosa le dice su nombre. Le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado para presentarme ante ustedes.
Y uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿por qué Dios escogió ese nombre? ¿Por qué Dios decidió llamarse Yo Soy? Pues la verdad es que tiene un sentido que Dios lo haya hecho de esa manera. La Biblia nos deja ver que los nombres en la antigüedad tenían un elemento de identidad, algo que dejaba ver lo que esa persona era o alguna situación que había sido significativa para esa persona. Pues en la antigüedad los nombres definían en cierto sentido a la persona. Y Dios no estaba dispuesto a que un nombre lo identificara a Él. Porque Él es, como ya dije, insondable. Así que un nombre no puede contenerlo a Él. Él es. Él escogió llamarse Yo Soy para mostrarnos y explicarnos que Él no depende de absolutamente nada y Él en cambio sí determina absolutamente todo en nosotros. Pero las dos razones por las cuales deberíamos conocer a Dios es porque, primero, Él es nuestro creador. Y Dios, cuando hablaba con Moisés y le decía, yo soy, Él le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y todos ellos eran los padres de Moisés, eran los ancestros de todo el pueblo israelita. Abraham había sido el hombre al que Dios había escogido para que él fuera quien, de donde se originara esta gran nación. Y con eso Dios le estaba diciendo a Moisés que además de tener un vínculo muy, muy personal con él y con todo el pueblo, Él era el que había sido, el que había originado su nación, su pueblo, sus padres, sus raíces. O sea que si Dios no hubiese creado a Abraham, no hubiese creado a Isaac, a Jacob, pues Moisés no existiría. Y en ese sentido Moisés existía porque Dios le había creado. Y así como Dios creó a Moisés, Dios nos creó a ti y a mí. El Salmo 139 nos habla de que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Y eso nos dice que Dios es nuestro creador. Dios ha definido cada detalle de nosotros. Así que, ¿por qué conocer a Dios? Pues porque Él es nuestro creador. Cuando le conocemos a Él, entendemos el sentido de todo aquello que nos fue dado, de todo aquello con lo que hemos nacido. Y la segunda razón por la que deberíamos interesarnos en conocer a Dios es porque Dios es eterno. Dios es el principio y el final. Y nuestra vida está enmarcada en su plan y en su voluntad, en todo lo que Él ha hecho, ha creado y en todos los designios que Él tiene para nosotros. Cuando Él dijo, yo soy, es interesante porque Él era el yo soy de Abraham, cientos de años antes de Moisés. Era el yo soy para Moisés en ese momento presente. Y ahora, para nosotros, miles de años después de Moisés, Dios sigue siendo yo soy. Dios es el principio, Dios es el final, Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es eterno. Así que nuestra vida está 100% enmarcada en el plan que Él tiene para nosotros y en todo lo que Él ha creado para nosotros y alrededor de nosotros. Así que, ¿por qué deberíamos conocer a Dios? Deberíamos conocerlo porque Él es eterno y nuestra vida está determinada y definida por Él. Si no conocemos a Dios, tendríamos lamentablemente la tristeza de vivir una vida como si fuera películas o capítulos de una película que no parecen estar entrelazadas o conectadas una de la otra. Pareciera que viviéramos situaciones que no entendemos y que simplemente enfrentemos la vida de una manera que no comprendemos. Pero cuando conocemos a Dios, tenemos la posibilidad de conectar cada área de nuestra vida, cada situación de ella y poder tener una idea más clara de quiénes somos, de lo que somos, pero lo más importante de quién es Dios. Que el Señor nos ayude a conocerlo a Él, a emprender un viaje para profundizar nuestro conocimiento acerca de Él y en esa medida poder vivir una vida
más gozosa y plena adorándolo a Él, porque Él merece toda nuestra adoración. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.